Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Nuevamente tenemos este encuentro semanal que hacemos, Dios mediante, estamos estudiando el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collin. Ustedes saben que está tomado del Catecismo de Heidelberg, ¿sí? Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo. Y si no se acuerdan, estamos viendo el credo de los apóstoles. Yo voy a redactar en todo lo que vimos y la parte donde vamos a iniciar hoy, de donde quedamos la semana pasada. Hasta ahora vimos esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Hasta ahí vimos los estudios de la semana pasada. Y hoy nos toca ver esta parte que dice, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Hasta ahí vamos a ver en el día de hoy. La parte más problemática que nos va a tocar en el estudio es esa parte, descendió a los infiernos, ¿sí? Así que ya se los dije a ustedes, ¿sí? Todo va a depender de preguntas, cosas que ustedes hagan, si me frenan en el estudio. Eso va a depender el estudio de cuánto dura, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Que no nos presentó. Ah, sí, es verdad, no les presenté, es verdad. Bueno, en la mesa acá se encuentra mi esposa Diana, si querés saludar, y la hermana Carolina. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Y allá está la hermana otra punta, Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y bueno, como siempre está la hermana Lina ahí, desde la ciudad de Bogotá, país de Colombia. Si quiere saludar, puede hacerlo, hermana. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Pastor, por la invitación. Ahí está, la hermana siempre procurando estar, haciéndose un tiempo para las cosas del Señor. Así que vamos a empezar entonces con este estudio. ¿Qué estuvimos viendo? Entonces ya estuvimos viendo este credo de los apóstoles. Y hoy nos toca, fue crucificado, muerto y sepultado. Mire, yo tenía para ponerle los estudios a esto, ¿por qué tuvo que morir Jesús? También le iba a poner, fue crucificado, muerto y sepultado, pero decidí ponerle este título para este estudio, nuestra unión con la muerte de Cristo. Ahora van a ver por qué. Porque ustedes conocen esa doctrina de la unión con Cristo, ¿no? O sea, es importante si nosotros sabemos que Jesucristo murió, resucitó, en esa unión que habla Romanos 6, creo que tienen ustedes ahí para hablar, o tienen un texto anotado. Entonces lo que vamos a ver es la pregunta número, no sé cuál la tiene ustedes, 39 o 40. 40. 40, no sé quién quiere leer la pregunta y la otra la respuesta, Yo la leo. o una y una, como ustedes quieran. ¿Cómo hacen? Yo leo la pregunta y la respuesta. ¿Sí? ¿Así? Ok. ¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Uh-huh. Respuesta, porque la justicia y verdad de Dios no se podían satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Yo voy a leer el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collin, pregunta número 39, que es la de ustedes, aparece en la 40. Dice así: ¿por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Respuesta, porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados, por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. Y abajo hay una serie de textos bíblicos que yo ahora le voy a dar. Si alguno quiere puede tener en mano. Yo sé que vos te sabés 2 Corintios 5:21, ¿no? Al que no conoció Sí, no, solamente que te lo sabes, okay. sí, te lo sabes. Pero el texto que vamos a, que algunos pónganse de acuerdo ustedes, es el Hebreo capítulo 2, versículo del 14 al 15. Si quieren del Yo ya 13. lo tengo. Bueno, eso ustedes. Entonces, ese para esta pregunta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Esta pregunta y respuesta es fácil de entender, creo, ¿no? ¿Por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Bueno, el estudio pasado estábamos viendo de que Jesucristo en su muerte, vamos a decir, llevó la maldición, o sea, el castigo por nuestros pecados, que habíamos visto
si querés decirlo vos, si te acordás, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Entonces el Señor Jesucristo llevó nuestra maldición, experimentó esa maldición. O sea, ustedes habíamos visto tanto en el estudio pasado en el cuerpo como en el espíritu. No solamente en el cuerpo habíamos visto el estudio pasado, sino que Él lo sintió en el espíritu. ¿Sí? Sintió ese dolor de la separación del Padre. ¿Sí? Entonces la pregunta dice, ¿por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? ¿Por qué era necesario que se humillara a Cristo hasta la muerte? ¿Alguien más entró? Dice, porque Eh, la justicia debía ser satisfecha, la justicia de Dios. Ahí está. Entonces, esto, amados, es importante que podamos entender, ¿sí? ¿Por qué Jesucristo tenía que morir? ¿Hay algo que quieras? ¿Por qué Jesucristo... ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo tenía que morir? Bueno, la respuesta es muy fácil. Porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestro pecado, por ningún otro medio, sino por la muerte misma del Hijo de Dios. Entonces, es por eso que el catecismo... acuérdense, cuando digo catecismo, olvídense y desarraiguen de su mente el catecismo apostólico romano, porque ellos no lo inventaron. Sí, era la primera, perdón, pastor, hago una acotación pequeñita. Cuando no se aclara, al principio cuando yo no sabía eso, de verdad que yo creía que era un catecismo romanista, de los y entonces de ahí católicos. automáticamente yo puse como un muro porque dije, ¿cómo así? Pero cuando se aclara es mejor porque hay mucha Claro, gente que sí, no lo sí. sabe. No pertenece a los católicos apostólicos romanos esto, ¿está? O sea, no tengo tiempo de hablar historia de la iglesia, pero en sí Roma ustedes saben, no era esto. En el principio eran sanos, después empezó a desviarse todo eso. Bueno, lo dejamos ahí. Pero para poder entender no tiene que ver nada que ver con Roma esto, ¿sí? Es un catecismo muy viejo. Entonces estaba diciendo, escuche, Ezequiel, capítulo número 18, yo te lo tengo buscado acá ya, versículo número 20, dice así: el alma que pecara, esa morirá, y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Yo no me acuerdo si hay Génesis 2, versículo 17, ¿alguien lo tiene? Sí, Génesis 2, versículo 17. Sí. Mientras la hermana lo tiene, cuando lo tenga me avisa, yo puedo seguir hablando. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay No hay perdón de remisión. pecado, no hay remisión. ¿Qué dice Génesis 2, 17? Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Exactamente. Entonces, desde entrada vemos del huerto de Edén que Dios estableció el gobierno como tenía que ser. Ustedes saben que el hombre o la mujer no respetó eso. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado la muerte. es la muerte. Entonces, quiero que entiendan algo. Vivimos en un mundo, o sea, donde la iglesia le gusta mucho hablar, ¿saben? Del amor de Dios. Pero ustedes que conocen un poco, vamos a decir, de los atributos de Dios, ¿sí? O se llama teología propia. Teología propia significa el estudio propio de Dios, o sea, el carácter de Dios. Nosotros sabemos que dentro del carácter de Dios hay las perfecciones de Dios o el carácter de Dios mismo. Una de ellas, o dos de ellas que siempre yo utilizo para evangelizar, ¿cuál es? Bueno, la justicia y la santidad. santidad. Entonces la justicia y la santidad, ¿qué demanda? O sea, de una persona que peca. Bueno, la muerte. La muerte. Es así. O sea, Dios dijo, el alma que pecare, ella morirá. Le dijo a Adán desde entrada, si haces esto, morirás. Entonces, por eso, volvamos a la pregunta, ¿por qué fue necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Bueno, es por eso, porque Dios no se toma la ligereza del pecado. Entonces es así que la justicia de Dios tenía que satisfacerse, su santidad, su rectitud y su verdad. Por eso forman parte de lo que es su esencia, sus perfecciones, que podríamos decir que es Dios mismo. ¿Sí? No solo es amor Él. Entonces nos muestra que por eso que Jesucristo tenía que morir en la cruz. Entonces negar esto cuando... apenita me voy a explicar esto. Cuando alguien dice, no, aceptá a Jesús en tu corazón, que Dios te ama mucho, amados, por más lindo que parezca, y más loable que parezca, y más buena que parezca la persona,
no está mostrando el verdadero evangelio, no está mostrando los verdaderos atributos de Dios, entonces ese evangelio no sirve para nada. La persona tiene que confrontarse con el pecado, la persona tiene que ver que la paga del pecado es la muerte, la ley le tiene que condenar. Entonces, ¿a dónde lo vemos? Bueno, lo vemos en la cruz. Por eso fue que es necesario que Cristo se humillare hasta la muerte. Juan capítulo 1, versículo 29, que dice, cuando Juan le vio a Cristo venir, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado que del mundo. quita el pecado del mundo. Y como vos leíste también 2 Corintios 5:21, el que fue el justo, o sea, por nosotros injustos, el Señor los cargó con nuestras iniquidades, nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados. Ahora sí, si tenés Hebreos capítulo 2, el versículo, podés leer un texto anterior que es del 13 al 15. Aunque dice, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos son participantes de carne y de sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda vida sujetos a servidumbre. Y ahí está. ¿Por qué? Por eso es que Jesucristo Emmanuel se encarnó, o sea, nuestro sustituto, nuestro mediador. ¿Para qué? Para hacer propiciación, o sea, calmar la ira de Dios. Y después hacer expiación, o sea, extraer el pecado. Eso es importante que podamos entender por qué Jesús tuvo que morir. Por qué el Hijo de Dios se tuvo que encarnar, lo que nosotros conocemos como Jesús, el hombre, o sea, el nombre del hombre es Jesús. Ustedes saben, Jesucristo es... entonces es importante que podamos entender eso. Vamos a repasar esa pregunta número 39 y 40 antes de pasar a la otra. ¿Por qué necesario fue que Cristo se humillare hasta la muerte? Fue sencillamente por eso. Sencillamente por decirlo. Es porque Jesús tuvo que morir. ¿Para qué? Para llevar la ira y la justicia, vamos a decir, del pecado, o sea, que nos correspondía a nosotros. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Vamos a repasar una vez más lo que dice este documento histórico. Voy a decir documento histórico porque el catecismo probablemente se va para otro lado. Alguien tiene, no sé quién entró, la hermana. El micrófono activo, no sé quién. Creo que entró la hermana Esperanza. Y creo que tiene activado el micrófono o la hermana Lina. No, la hermana Lina lo tiene en silencio. Entonces la hermana Esperanza, Ya. que creo por el dibujito, ahí ya lo puso en silencio. Buenas tardes, de paso. Es así. Porque era necesario... Disculpa. No, está bien. Si quiere puede saludar. Solo que justo había empezado. Está ahí la hermana, creo que es Esperanza de Bogotá, Colombia. De Colombia. Boyacá, Colombia, ¿sí? No. ¿Ah, no? De De Tunja, Boyacá, de Tunja, Boyacá. Ah, Tunja es la capital de Boyacá. Colombia. ahí está Tunja. Bueno, gracias por la aclaración. Entonces, escuchen, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Bueno, escuchen, porque la justicia, la santidad de Dios, yo estoy leyendo textualmente el catecismo, no metía en satisfacción. Escuche, con Dios no acepta cohecho. No es como nosotros que dice, bueno, sí, te perdono. No, nuestro perdón no es el mismo que el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Puede decir algo? Que si puede repasar que era cohecho. Sería como que Dios Soborno. Sí, vio cuando conoces esto por abajo de la mano que está así. O sea, no se ve porque no se está grabando, pero acepta como un dinerito como para decir, bueno, pasá que no te vi. Sí, la palabra más Sí. genérica es soborno. Un soborno, como Sí. dice. Entonces, Dios nos va a admitir, era otro evangelio, vi tu buena intención, ¿qué pasó? Que es algo tonto querer sobornar a Dios. ¿Querés un mate? ¿No? ¿No? Bueno, pero pasa que no va a manchar. La Biblia dice eso, que no lo Sí, inventé. claro, pero un hombre que intente hacer eso es de tontos, querer sobornar a Dios con que un hombre se soborna con dinero, con oro, pero él es el dueño de todo, con que el Claro, hombre... no hay nada que le podamos dar a Dios No, nosotros. nada. Y sí, bueno, la Biblia... Bueno, sí, en realidad. La Biblia dice, sí, que el hombre, en la Biblia el lenguaje sencillo dice que aparece, no solamente tonto, en el lenguaje sencillo, sin ofender, dice en la parte que el hombre es estúpido. Sí, es verdad. O sea, estúpido no significa que no tiene, no es inteligente, sin ofender, eso es estúpido. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta, ya termino con esto y no nos expandimos otra. ¿Por qué será? Porque la misma Biblia dice que no existe Dios. ¿Se hace eso? Es tonto.
O sea, la naturaleza misma, Eso. bueno, que nos estamos desviando. Sí. Entonces, Dios no acepta cohecho. Yo estoy leyendo solamente el catecismo acá. ¿Por qué? Porque esa justicia necesita ser satisfecho. Dios no va a decir, bueno, lo paso por alto, no hay problema. No es el mismo, no es como nosotros. Nuestro perdón no es el perdón de Dios. O sea, para que Dios no perdone, o sea, porque se ha ofendido un Dios eterno, la paga del pecado es la muerte. Así dice Dios. Por nuestros pecados. No hay otro medio, no hay buenas obras, no hay buen comportamiento, no hay nada de eso. Sino que Dios dice, para que haya perdón de pecado, o sea, o remisión de pecado, o redención, si no entienden eso, es que nos compre, nos perdone, tienen que morir. Usted tiene que morir. Por eso le decidí poner este estudio, nuestra unión con la muerte con Cristo. Usted tiene que morir y yo tengo que morir. Todos tenemos que morir. Dice, tienen que morir. El problema es que Dios dice, un momentito, para que mueran, primero el sacrificio tiene que ser santo y puro. ¿Cómo están sus vidas? ¿Cometieron un pecado, pensaron algo malo, codician, medican todo el tiempo? Sí, no quiero, entonces no sirve ese sacrificio. Tiene que ser un sacrificio perfecto para morir. Ustedes saben que solamente hubo alguien que fue el Señor Jesucristo. Entonces, para satisfacer eso, ¿por qué pongo estas cosas, amados? Porque todo esto lo sabemos nosotros. El asunto es que no tomamos conciencia de la gravedad del pecado. A veces, aunque lo sabemos, la información de Jesucristo, los labores, las cosas que tenemos que hacer, los afanes, nos van haciendo olvidar y lo tomamos como algo histórico, que Jesucristo murió. Y aunque lo amamos mucho, dejamos de ver lo que Él llevó. Si usted Así es. supiera lo que se siente en el espíritu cuando el Señor se aparta o nosotros cometemos un pecado, es algo horrible. Entonces imagínense que nosotros a veces sufrimos cuando pecamos por nuestros propios pecados. Él tuvo que llevar los pecados nuestros, iniquidades nuestras, que a veces solamente damos la cruz y decimos, Señor, perdón por los pecados, usted sabe, y seguimos. Así, porque es una realidad, amados. No, entonces tenemos que tener en eso. Fue necesario esa muerte. Ya lo hablamos del estudio pasado, decía, bueno, hubiera muerto la silla eléctrica, no. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Y el hombre tiene que entender eso. ¿Sí? Cualquier evangelio que se presente fuera de esta no sirve. Que Jesús te ama mucho, venía a aceptarlo en tu corazón, ¿no? Eso no salva. La iglesia están por millones y millones y millones camino al infierno, yendo con ese evangelio. Incluso pareciera, usted lo confronta con un cristiano serio, maduro, y parece duro el cristiano o el pastor. Y digo, qué duro, parece muy exigente. Y usted lo ve, a ellos parecen buenas, como dicen en tu país. ¿Cómo es en tu país? En Colombia dice buena persona, Buena gente. Buena gente parece. Buena gente, así. Y no son buena gente, así Dios lo ve malos. Exacto. Dice, ustedes son malos. Todos somos malos. Bueno, solo Dios. Y ustedes, yo he visto muchos, miren, perdónenme lo que voy a decir, si a ustedes le ofende a alguno, lo siento, pero yo he visto muchos pentecostales. Si ustedes lo ven, yo lo miro. Otra vez miré unas personas que vienen acá para hacer algo y yo le digo, la verdad parecían buenas personas. O sea, ahora cuando me miraban a mí, miraban para otro lado, o cuando muchos de ellos ven, no me saludan. La verdad, no me saludan. O cuando entraron acá, vino en el púlpito, dan la espalda. Generalmente dan la espalda, miran los libros y hacen así. Y como Ni que preguntan. no preguntan. Nada. No. Y yo miro y trato de entender, digo, pero no parecen tan malos, o parecen buenos. Ahora usted le pregunta de Dios, de la justicia de Dios, del verdadero evangelio. No conocen la justificación, nada, pero parecen buenas personas. Pero usted confróntelo con el pecado, usted va a saber. ¿Sí? Vamos a pasar a otra pregunta porque ya nos fuimos por otro lado, ¿sí? Sí. Es que es así, uno se pone a hablar de las cosas del Señor. Sí. Sí. Es difícil. Pregunta entonces, escuche, número 40. Yo tengo la pregunta número 41. ¿Cuál sería de ustedes? La 41. La 41. No, yo tengo la pregunta 40. Bueno, sí. ¿Con qué propósito? ¿Quién quiere leer? Yo leo la pregunta. ¿Por qué fue también sepultado? La respuesta es que para testificar que realmente estaba muerto. Ahí está. A ver, ¿me la repiten? A ver la pregunta nada más. La pregunta es, ¿por qué fue también sepultado? Porque a mí me parece, ¿con qué propósito también fue sepultado? ¿Con qué propósito? ¿Y eso aparece? ¿Por ¿Por qué? qué fue también sepultado? La respuesta dice que para testificar que estaba realmente muerto. Así es, a mí me parece para que así él demostrara que en verdad estaba muerto.
Me quedo con esa traducción que dice que era para testificar. Bueno, para sería, testificar. bueno, era eso. Escuche, en esa época, donde cuando Jesucristo murió, muchas personas decían de que simplemente se había desmayado. No sé cómo Sí, escuchaba un poco cuando... ¿La escuchaste vos un sí, poco? sí, que en realidad estaba sí, no es desmayado, pero, o sea, Ay, como vos, que, vos- como que los La hermana está signos estudiando algo vitales, de enfermería. claro, Vos sabés, hay un estado, yo no sé si vos también, catatónico se llama. catatónico. Que es cuando los signos vitales y todo se mantienen tan abajo que en Ujú, realidad parece que está muerto, pero está vivo. ujú. Es- Entonces, algunos que estudian, sí, mira, me molestan las moscas, creían que tenían ese estado catatónico o que se había o se había desmayado. Hay muchas versiones, otro dice que se fue a Egipto, que se casó Ay, no. sí, sí, creo que estaba con una de sí, María Magdalena, o sea, y que empezó, que decía que el asunto que no había muerto. Bueno, el credo, ¿querés decir algo? que si no me equivoco el estado catatónico dura como máximo 5 minutos, no Mm, 3 días. sí, y sí es verdad. Y algunos dicen, bueno, que no estaba, que fue mentira. El asunto que son, este credo que es muy antiguo, yo creo que fue uno de los primeros que hubo antes que hubiera el catecismo, otro, nos dice que Jesucristo murió, o sea, ¿y para qué? Bueno, amados, para testimonio. O sea, en Marcos 15, versículo 42 al 45, no, está tranquilo, no. Si quieren Juan 19, si quieren buscar, pero si no, yo lo digo, nada más los textos que están ahí, son muchos. Marcos 15, 42 al 45 dice que había testigos, y estos testigos, ¿quién eran? Testigos romanos. ¿Alguno tiene Juan 19? ¿Tenés vos? Sí. Y 39 y 40. Dice, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mistura de mirra y de aloes, como 100 libras, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en el otro, Sí. en Marco y Mateo 27:60, ¿vos tenés algún texto? No, yo tengo este de hecho 13:29, que dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahí está, Mas Dios le levantó de entre los muertos. ahí está bien. La parte que lo pusieron en sepulcro también está muy buena. Es también en Mateo 27:60, hay otro texto, el último, ¿no? Si alguno quiere leerlo, si no yo mientras voy hablando. 60. 27:60, Mateo. Y lo puso en un sepulcro suyo nuevo, que había labrado en la roca, y revuelta una gran piedra a la puerta del sepulcro se fue. Ese era el rico que llamaba... ¿Se ve? no, no. No. Bueno, el rico, no me acuerdo, que aparece ahí. Era un hombre que da su sepultura. El asunto es que, escuche, para no frenarnos mucho, no importa. Era un nombre, si se lo acuerdan lo dicen. Joseph. ¿Cómo? Joseph. Joseph. Dice acá. No, entonces, pero porque esa es en la traducción 1602 y siempre va a encontrar otros. Ajá. Bueno, este hombre, Mateo, si vos querés chequearlo, es Mateo 27:60. Así no nos perdemos. Escuche, lo que quiero que queden claro es que había testigos. Ajá. Sí, José de Arimatea. José de Arimatea, ahí está. En realidad parece Joseph, ¿no? Joseph. Joseph, pero allá es José de Arimatea, como dice acá. Escuche, preste atención. Había testigos. Había más testigos cuando ustedes siempre hablamos lo mismo, de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuántos testigos puede decir, vamos a decir, Como mínimo 2. Sí, pero dice, y cuando el Señor resucitó había como 500 Más testigos. de 500 Cuando usted testigos. busca, yo que sé, grandes artistas o filósofos como Homero o otros más grandes, no va a encontrar tantos testigos que testifiquen de verdad que esa persona existió. Bueno, hay incluso información extra bíblica de que él fue muerto. Escuche, presta atención también a esto. ¿Sabe lo que pasaba con un romano? Cuando la guardia estaba de guardia y ese hombre no moría o se escapaba de ahí, esas personas eran sentenciadas a muerte. Entonces un romano se aseguraba, por lo menos le clavaba una lanza para asegurarse o le rompía las piernas, porque él tenía que asegurarse de que estaba muerto, porque si no estaba muerto él. Entonces ellos eran expertos en saber si una persona estaba muerta, expertos en combate, expertos en matar, expertos en asegurarse que estaban muertos. No lo iban a bajar así, fíjate, en la misma Biblia dice que le puso una lanza para asegurarse. Bueno, se aseguró de que estuviera muerto. No le rompió las rodillas, se sabe, porque la escritura decía de que no iba a suceder eso. Pero porque se aseguró de que estaba muerto él.
¿sí? El Señor, ustedes saben, murió por asfixia, murió por su espalda, pobre, estaba toda con los huesos, o sea, si usted conoce un poco eso, al aire, entonces una muerte atroz. ¿No es? Porque, por eso que esta parte de este documento histórico nos muestra que es necesario que nosotros podamos entender que murió el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, por ahí podemos creer mucha fábula, por ahí dice, no, que Él se levantó y empezó una nueva vida. Y si hubiera pasado eso, amado, estamos en vano acá, como dice la Biblia, comamos y bebamos, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer y después moriremos. Un verdadero cristiano no prestaría No. oídos a eso porque eso es indignante y ofensivo. Sí. Entonces, es importante que podamos entender esa parte. La prueba de la muerte que nos está mostrando ahí, la pregunta número 41 de ustedes que tienen. Sí. 41. Sí. O sea, oficialmente fue muerto o fue oficialmente sepultado, tuvo una tumba, ¿no? Una tumba pública, todo está ahí. Yo tengo Entonces, acá uno que... no es que se desmayó y recobró la conciencia o dentro de la tumba se vuelve a levantar y sale, no, porque eso estaba sellado, amado. Ustedes pusieron el cuerpo. Sí. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato de que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahí está, escuchen. Ahí está, es un documento histórico, aparece Pilato y aparecen otras personas. O sea, son documentos, aunque está leyendo la Biblia, la hermana, hay documentos históricos que muestran esto. Hay hombres que aparecen, testigos, dicen, no, si se murió. Y oficialmente él dirá, ¿está muerto de verdad? Sí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto nos da testimonio, esta es una prueba, vamos a decir, de que Jesucristo murió. ¿Por qué dirá usted esto? Bueno, amados, porque si Él murió de verdad, usted no va a creer algo que por ahí dice, no, si murió, murió. Ahora el asunto es que nadie vuelve de la muerte. Ajá. ¿Vio el dicho que dice por ahí mundano? Volvió algo en la muerte, es como un chiste, pero uno dice, no sé, no conozco a nadie que haya vuelto para contarlo. ¿Nunca escucharon por ahí eso? Bueno, pero el Señor sí. O sea, de alguna forma, no forma parte de eso, pero es así, Él volvió para contar. O sea, sí. Entonces, el Señor, si creemos que murió, entonces podemos creer que Él resucitó. Entonces, es importante, es para testimonio. O sea, Él murió. O sea, científicamente, Él murió. Hay testigos, hay pruebas y documentos de que el Señor murió. Ahora, entonces, estamos viendo esto del Señor Jesucristo que murió. Murió porque para nuestra muerte, nuestro sustituto en nuestro lugar. Creo que Romanos capítulo 4, versículo 25, no sé si alguno lo tiene para leerlo, pero dice, o sea que Romanos 4, ¿qué? 25, es el Sí, último aquí lo versículo. tengo. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Una vez más, pero más despacio, por favor. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Escuche, ¿has prestado atención a eso? A ver, una vez más que la mano no le prestó atención. La última parte. Dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Que murió, murió. O sea, sabemos. Y si estamos identificados con él, como Romanos 6 dice que nosotros estamos muertos. Pero ¿sabe por qué resucitó? Porque si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? No seríamos justificados. Esa es la importancia de la resurrección de Jesucristo. Porque si murió, murió como uno más y ya está. Pero no fue así. O sea, él murió por nuestros pecados, o sea, por las pagas de nuestros pecados. Usted escuche, al morir nosotros morimos, ustedes saben. Mire, no es el momento, pero los invito a cuando ustedes tengan tiempo, yo no sé si lo tengo acá, no lo tengo, pero ustedes ya saben, bueno, sí, Romanos, sí lo tengo, no sé quién tenía Romanos 6, versículo 6 al 12, le di la tarea a alguno de ustedes. Sí. ¿Vos? Entonces léelo, por favor, escuche, presten atención porque acá está... ¿Cómo? ¿Qué es de la otra pregunta? De la otra pregunta, me dice la hermana. Que está en la siguiente pregunta también. La pregunta que 42 para nosotros. 43. ¿Qué dice? Todavía nos falta la 42 y la 43. Léemela de mientras y después de cualquier cosa volvemos. Bueno, pero presten atención al texto que va a dar para que se lo acuerden para después. Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 12, ¿verdad? Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre es crucificado con él, Tenés razón, sí. para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto, libre es del pecado. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ciertos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre él, porque en cuanto él murió al pecado, murió una vez, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, estimados, que de cierto sois muertos al pecado, mas que vivís para Dios por Jesucristo el Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está. Bueno, sí, es como decía la hermana Carolina. Forma parte de las otras, la antepenúltima y la última pregunta. Pero dejátelo por ahí, porque forma en sí sería como el texto base cabecera para todo el estudio. Porque yo decidí poner nuestra unión con la muerte de Jesucristo. Entonces, eso forma de estudio, ténganlo presente ahí, ¿sí? Porque es parte de lo que quiero que entiendan, que todo esto en el conocimiento doctrinal lo sabemos. Ahora en el conocimiento, podríamos decir, espiritual, a veces no sucede así. Porque cuando decimos, sí, yo estoy muerto con Jesucristo, tengo vida con Jesucristo, pero cuando suceden los problemas, los asuntos, tomar decisiones, pecados, ese conocimiento a veces no entra en acción. No sé si se puede entender. Sí, ajá. Entonces estamos hablando de algo que se llama la regeneración. O sea, nosotros morimos con Jesucristo en el sentido de verdad morimos. Si usted me ve hace un par de años atrás va a decir, no, yo lo conocía así. Claro, pero no soy así, o sea, Ya no. Escuche, ¿por qué sucede? Pero no tenía vida. No, lo que sucede es que la Biblia en 2 Corintios 3, versículo 18 dice que nosotros vamos de gloria en gloria, lo que ustedes conocen como madurez espiritual. La santificación. Vamos creciendo. Ustedes tienen algún, bueno, vos no tenés hijos, vos tenés hija, pero grande, nietos, nietas, sobrinos. ¿Cuánto tienen? 3, 4 años. Sí. ¿Conocen alguno que tenga ahora 10, 15, 20 años? No es lo mismo. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Yo no soy el que era antes, ustedes tampoco lo que era antes. Vamos creciendo. El asunto es que en un momento morimos. Solo que lo que va pasando es que vamos creciendo. Eso se sucede en la santificación progresiva, ¿sí? Eso es lo que sucede. Bueno, no nos desviemos entonces de esto. Si alguno tiene Juan capítulo 5, 24 al 29, así puedo seguir hablando. 5. 24, pero no lo lean todavía. ¿Lo tienen? ¿Sí? La hermana lo está buscando. Bueno, entonces leete entonces la pregunta Sí, número acá. 41, que dice, ¿por qué? Pero si Cristo murió por nosotros, ¿por qué? La La nosotros sería 41 y la 42 para nosotros. La 42 para 2, ustedes entonces. ¿Lo leo yo? Sí, por favor, fuerte. Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Respuesta. La respuesta, nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Ahí está, escuchen, yo voy a leer el catecismo ortodoxo y es importante que podamos entender, porque acá va a entrar, estamos viendo por supuesto la muerte del Señor Jesucristo, pero tenemos que ver ahora, escuche, nuestra identificación. ¿Creemos esto que murió el Señor Jesucristo y resucitó? Amén. Claro, amén, ¿no? ¿Sí? Todos sí, creemos. Entonces, escuche, presten atención, porque me hace acordar una pregunta de Sproul, cuando hizo sobre la soberanía de Dios. Le dijo, ¿creen esto? Sí, sí, sí. Y después hizo una pregunta y ellos dijeron, ¿ustedes creen que...? Bueno, fue así la pregunta de Sproul, rápido. ¿Usted cree que Dios es soberano? Sí. ¿Estás seguro? ¿Dios es soberano? Sí, 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 le dijo Sproul. Y entonces le dijo, mire que después hace una pregunta, ¿quién no cree que Dios es soberano? Ya como que empezaron a dudar. Dios no puede hacer lo que no, si nosotros creemos todo que es soberano. Bueno, cuando empezó a hablar, él empezó a hablar de la expiación que era limitada, que Jesucristo, o sea, Dios murió por alguno. Dice, Dios puede hacer lo que quiere. No, dice, no, pero ustedes me dijeron que es soberano, que él puede. Entonces, jugó con esa. claro, entonces, pero le vuelvo a decir esto. ¿Están seguros que Jesucristo murió? ¿Creen que Jesucristo murió? Sí. Bueno, está bien, escuchen, entonces presten atención porque esto es importante. Doctrina podemos saber todos. El asunto es que si de verdad creemos esto que sucedió en nosotros, porque la Biblia, vos leíste que dice que Jesucristo murió, todos decimos sí, sí, sí. El asunto es cuando yo le digo, ¿usted ha muerto con Jesucristo? No, que usted no entiende, tengo algunos sentimientos, usted no tiene familia. No, la Biblia dice que usted murió. Usted murió, todo eso murió con usted. No, que esto... Bueno, si usted murió, la Biblia dice que usted es nueva criatura con Cristo. O sea,
usted murió, cuando las personas lo ven, usted tiene que decir, pero no es que hubo, ¿cómo puedo explicar? Un poco de Biblia y hay una transformación moral. Vaya, escuche testimonios de raperos y de personas que cantan, leyendo un poco de Biblia y aplicando, van a ver que muchos cambian su vida. Dejan de fumar, dejan de tomar, si eran gays se vuelven, pero no hay una regeneración. Estamos hablando de nuestra unión con la muerte con Cristo. Si Jesucristo murió, la Biblia dice en Romanos 6 que vos leíste que nosotros morimos. O sea, presten atención, el viejo yo, o el viejo Adán, o la vieja Eva, se murió. O sea, se murió, de verdad murió. No es que lea un poco de Biblia y ahora trato de ponerla en práctica. Señor, ayúdenme con estos pecados, Señor. Y ahora yo, como no, eso es moralismo. Aunque usted tenga la buena intención, usted está en Romanos 7 todavía, viendo cómo dejar de hacer ciertas cosas. Está en Romanos 7 porque usted está viendo cómo hacer con su yo. No, usted nació de nuevo. Y es verdad, todavía no estamos santificados completamente, pero de verdad tenemos una naturaleza compartida. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, primero tenemos que ver que si Él murió, nosotros morimos. Morimos de verdad, como dice 2 Corintios 5, 15 al 17. Son nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos justificados. Claro, espere, le voy a sacar un poco de peso. Es verdad, todavía hay cosas que todavía faltan. Mortificar, pecado, la santificación. Lleva años todo esto, pero ya tiene que haber empezado esa vida en nosotros, porque Él murió para justificarnos ante Dios. Y eso lo hizo el mismo Señor Jesucristo en la cruz. ¿A causa de qué? De nuestra consecuencia, de qué? De nuestros pecados. Nosotros debemos morir. Es por eso que dice la pregunta, si Cristo murió por nosotros, tenemos que morir nosotros también. Y la respuesta cuál era, nuestra muerte, yo estoy leyendo del Catecismo Ortodoxo, nuestra muerte no es un pago por nuestros pecados, sino la abolición del pecado y nuestro paso a la vida eterna. Yo me había ido un poco más para allá. ¿Sí? Escuche, voy a tratar de hacer la pregunta número 42, que es de ustedes. Si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que morir también nosotros? O sea, yo creo que una vez la escuché a alguien esta pregunta. Son esas preguntas aisladas, pero yo la escuché a alguien que dijo, ¿y entonces por qué morimos? Me dijo, no me acuerdo quién fue. Hace mucho me dijo, ¿pero por qué morimos? Si ya Jesucristo murió. Bueno, escuche, el catecismo mismo nos dice, o este documento histórico dice, nuestra muerte no es un pago por nuestros pecados, sino la abolición del pecado y nuestro paso a la vida eterna. Hay mucha información ahí. O sea, ¿alguno quiere leer Juan capítulo 5, versículos 24 y 29? Largo. Es largo, ¿no? Yo lo tenía aquí. Me tiene, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Sí, no me da tiempo de explicar eso. Hay una serie en el canal de Prédica de Juan, pero a ver, ¿me prestás tu Biblia, Caro? Que voy a explicar. Escuchen, no me da tiempo de hacer una explicación exegética de lo que leíste vos, pero hay dos tiempos acá escatológicos. Uno en el tiempo, muy bien, actual, presente, la vida espiritual. Eso sucede ahora. ¿Cuál es esta parte? De cierto, disculpe que lea rápido, que no se lea así, pero para que puedan entender. De cierto os digo que el que oye mi palabra, o sea, ahora el Evangelio, y que cree, el que me envió, tiene vida eterna. Cuando usted cree, 5.24, el cual cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿por qué? Porque estamos muertos, dice el Efesios capítulo 2, versículo 1. En ese momento que creemos, o sea, vos nos permite creer, ¿qué pasa en nosotros? Hay vida, es espiritual. Usted es regenerado ¿en dónde? En el espíritu. En el espíritu, muy bien. ¿Y el cuerpo? Se muere, pero Claro. también, pero igual morirá. Este cuerpo va a morir. Por eso dice, ¿por qué tenemos que morir? La pregunta. Es que tarde o temprano morimos. Sí, pero quiero que entiendan esto, la pregunta. Si Cristo murió, dice, ¿por qué tenemos que morir nosotros también?
Entonces la pregunta es porque tenía un contexto histórico en esa época que seguramente estaba lidiando en esa época, ¿sí? Y ¿por qué tenemos que morir? Dijo alguno. Si ya Cristo murió, ¿por qué no seguimos viviendo? Ya está todo pagado. No, amado, que quiero que entiendan esto. Lo que Jesucristo pagó la paga, la consecuencia del pecado. Este cuerpo todavía está corruptible. Díganme ustedes si usted pasa un día que no peca. Entonces sucede eso porque todavía está acá. Claro. Entonces eso es lo que sucede. Tenemos que morir porque este cuerpo va a morir. Eso está corrupto. O sea, nuestro espíritu tiene vida. Fíjese, dice, y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde sucedió esto con muerte a vida? En el espíritu. De cierto digo que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyere vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis esto porque acá este es otro tiempo escatológico. Esto está hablando en la segunda venida. No os maravilléis porque esto vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿ve? El cuerpo, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Gracias. Entonces, en el tiempo escatológico actual, ahora tenemos vida espiritual. ¿Pero por qué morimos? Porque este cuerpo tiene que morir. Este cuerpo es un cuerpo, o sea, sujeto a la muerte. Creo que en 1 Corintios capítulo 15 dice que el último, ¿cómo se dice? Enemigo que será vencido es la muerte. En otra parte dice en el Antiguo Testamento, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? También Pablo dice. Sí, y sería muy horrible vivir eternamente en este cuerpo. ¿Y quién quiere vivir en un cuerpo, incluso como cristiano, que todavía estamos sujetos? Claro. O sea, el pecado, el egoísmo, el enojo, el celo, la envidia, muchas cosas que están adentro de nosotros. No estamos hablando de grandes, o sea, todos son pecados, pero todavía estamos acá. Entonces este cuerpo tiene que morir, o sea, va a pagar el castigo, como se decía, este cuerpo corruptible. Ahora entonces podemos hacer lo que queremos con el cuerpo. No caigamos en eso. Como decía, no, el espíritu es bueno y el cuerpo malo. Entonces hagamos, no. Es que debemos guardar irreprensiblemente el cuerpo y el espíritu. Pero todo es luchar con los deseos de la carne. Ahora esto es continuamente gracias al poder que Dios nos ha dado, su Santo Espíritu. Amén. Pero ¿quién quiere estar continuamente? Yo no sé que acá quién no está cansado a veces. Entonces es así. Pero este cuerpo tiene que morir. Esa es la pregunta que está diciendo acá. Este cuerpo tiene que morir. Y esto va a llegar. Ahora si me pueden leer la otra pregunta, porque están todas unidas, para poder entender un poquitito más. La 43. ¿Qué provecho recibimos, además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Respuesta. Por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que en adelante no reine más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio agradable. Yo voy a leer el Catecismo Ortodoxo de Hércules Conen, que es pregunta número 42, y de ustedes la 43, ¿no? Dice así, ¿qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo? Respuesta, que en virtud de su muerte, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto, sepultado juntamente con él, lo cual es representado en el santo bautismo, para que en adelante no reine en nosotros concupiscencias y malos deseos, sino para que nos ofrezcamos a él como sacrificio de acción de gracia. Escuche, podríamos hablar muchas cosas. ¿Vos querés decir algo? Sí. No, el versículo. ¿En Romanos que 12:1? Sí. Dice que, amados, no pueden ser vuestros miembros a pecado. A ver, ¿querés leer? Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Eso es Romanos 12. Toma 12:1. 12:1, sí. Entonces dice así, en virtud de su muerte, escuche, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado junto con él. No es que nosotros, escuche, por eso no creo que ese hace tan Jesús, sí lo sé, tan Jesús, y después cuando voy a la iglesia, por medio de unos estudios, o incluso en el mismo bautismo, cuando me bautismo pasa algo, no, amados. Romanos 6, no sé si ustedes saben, cuando está hablando esa palabra bautizo, es
esa identificación que yo hago pública ante la sociedad, ante los hermanos, es algo que ha acontecido en mi corazón. Cuando dice, acaso no sabéis que cuando fueron sepultados, o sea, bautizo, o sea, bautizados en Cristo, bautizado significa sumergido, o sea, muerto, o sea, usted fue colocado, aunque no crea, en el sepulcro con Cristo. Eso se cree por fe. O sea, en el sepulcro usted fue puesto ahí, su antiguo Adán. Esto, escuche, no es solamente un conocimiento así, sí, es por fe. Es por fe que usted muere con Jesucristo. Si usted cree que es su representante de verdad, tiene que entender que Jesucristo, Él murió y usted muere. Su viejo Adán muere. Totalmente se muere. Nace uno nuevo. Es verdad, nacemos desde chico. Por eso siempre ustedes me ven que pongo la manito y que pongo Una plantita. una plantita. ¿Por qué pongo? Porque pienso que siempre lo que hablo va a germinar, tarde o temprano tiene que germinar, tiene que crecer, dar frutos. Entonces es así. Entonces fue muerto, fue crucificado, muerto, sepultado junto con... Es nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, lo cual dice es representado en el santo bautismo. Voy a aclarar esto. No es que como los católicos apostólicos romanos, que cuando vos te bautizas, de alguna forma, en este santo sacramento ya sos salvo. No es eso. Nosotros creemos como bautistas que eso que sucede físicamente con usted bautizado es algo que ya pasó en el espíritu. Usted fue muerto y fue colocado en Jesucristo. A usted cuando se levanta, que vamos a ver el otro estudio de la otra semana, si Dios me da vida, la resurrección de Cristo, usted se levanta a vida. Eso se llama, ¿sí? Iba a decir algo, no sé cómo suene, pero por eso ellos bautizan bebés, porque como si bautizaran a creyentes, ninguno se bautizaría, adulto en esa iglesia católica. ¿Me hago entender? Sí. Por eso bautizan bebés, porque los bebés pues van, los papás No tengo los llevan. idea, creo que nos bautizan grandes, ¿no? No, nunca, por eso, Ah, por no. eso no bautizan a adultos. Le ¿Por hacen qué? la confirmación y todas esas otras cosas, pero Sí, sí. bautismo de ellos no. No. Porque Yo me si bauticé, ningún- verdad, yo me bauticé, tomé el catecismo, la confirmación, formé parte de las campañas que salían en Y después ya Argentina, está con eso. pero nunca grande, o sea, es verdad, sí, era de chico. No pero los bueno, quieren mojar. sí. Bueno, el asunto es que es así, no sucede en ese sentido. Es cuando, escuche, cuando nosotros morimos, o sea, por medio de, o sea, cuando, ustedes saben, ¿no? Creemos en Jesucristo, esa fe nos es otorgada, ese arrepentimiento, pero morimos espiritualmente. Ahora, escuche, cuando morimos, ese viejo Adán o esa vieja Eva muere. Es verdad que nosotros, como algunos reformadores dicen, quedan remanentes. Sí, pero esos remanentes, ya les expliqué muchas veces, no es nunca Romanos 7, como dicen. ¿Está? Sería Gálatas capítulo 5, versículo 16, que los deseos, el espíritu con la carne. Romanos 7 representa para mí una persona con la ley que quiere, yo queriendo luchar contra el pecado, pero nunca. Incluso nuestra confesión habla de eso. Pero intenta hacerlo eso en la carne, nunca lo va a poder vencer. Nunca, a menos que el Señor le dé el espíritu y nazca de nuevo. Por eso los concupiscencias, malos deseos, todo eso, para que nos ofrezcamos a Él como sacrificio de acción de gracia. Y creo que vos leíste justo Romanos 12, que pega exactamente con eso, ¿no? Que leíste, para que ya no vivamos. Entonces, ¿qué beneficios obtenemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos una confesión que se llama Confesión Bautista de Fe del año 1689. Dentro de esa confesión hay ciertas doctrinas como la regeneración, le estoy haciendo en el orden para que yo lo puse en este orden para que se pueda entender, porque alguno diría, bueno, la justificación, la regeneración. Yo creo que como reformado primero está la regeneración y después viene la fe o el arrepentimiento y fe. Se puede llegar a entender. Un arminiano cree diferente. Pero la regeneración, estos son los beneficios que obtenemos de esa muerte por el Señor Jesucristo cuando estamos identificados con la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Esa regeneración, esa santificación y esa adopción. Juan 1.12 dice que no fue, ¿cómo que dice? Como que no fue, alguno puede buscar Juan 1.12 y el 13 si quiere. Está más, dice que Juan 1.2 y 13. Versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahí está. La primera parte del arminiano diría, ven los que creen, pero ¿qué dice el 13? Dios le concedió esto. O sea, es un don de Dios, pero tenemos estos beneficios, estos frutos que nos muestra Efesios capítulo 1,
estas riquezas espirituales, estas bendiciones espirituales. ¿Cuáles son? La regeneración, la justificación, la santificación, la adopción. La adopción, ustedes saben no solamente que es una adopción, cuando usted adopta a un chico que puede adoptarlo, lo pone en una familia y nada más. Pero usted nunca va a poder que se comporte como usted quiera. O sea, impartir de la naturaleza de No, nosotros. no va a poder. Pero cuando Dios nos adopta así, Amén. aunque todavía no se ve eso, más allá porque somos chicos, pero vamos creciendo y va pasando. Él nos adopta y nos imparte esa naturaleza compartida. Y tenemos esos beneficios de la muerte del Señor Jesucristo. Y Juan 5:24 que vos leíste, por supuesto, al final la coronación, ¿cuál será? Bueno, la consumación eterna de la vida eterna. Ya tenemos, como vimos en el estudio de ayer, ¿qué vimos? Ya tenemos que vida eterna, ya tenemos esa vida, por eso tenemos que vivir ya desde ahora que esa vida de piedad, ¿sí? O sea que es ese amor hacia Dios en obediencia, ¿sí? Entonces esto lo vivimos porque ya en sí somos agradecidos, para que ya el pecado no reine en nosotros, como leíste vos, claro, en Romanos 6, o leíste vos, vos creo que no lo leíste, 2 Corintios 5, 15 al 17, que es el texto que me encanta a mí. Porque toda la mayoría dice 5:17 nueva criatura somos, pero el 5:15 nos habla que ya no podemos vivir como Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, si Cristo vive en mí. Pero esos son los beneficios por la muerte que del Señor Jesucristo. No, escuche, no es porque yo ahora me esfuerzo y porque el Señor creí en Jesucristo y pongo en práctica ciertos mandamientos. No, todo lo que hacemos, sea para el Señor, es porque Él nos ha otorgado. ¿Qué dice esta iglesia hace años? ¿Cuál es el texto con que se inició esto? Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia estoy salvo. Y esto no es don de... por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Siempre digo hace años, siempre me faltó un texto. Cuando busqué ese texto, y el Señor me puso ese texto, incluso la canción, también el himno ese, de Estoy bien con mi Dios, y me faltó un texto. ¿Sabe cuál era? El versículo 10. Para buenas obras. Las cuales el Señor preparó de antemano. Y ahí está, escucha, presta atención. Incluso esas buenas obras y todo lo que hacemos son un beneficio que Él nos otorga. Nunca nosotros decimos, Señor, nunca nos debemos sentir bien porque, bueno, sí sentirnos bien porque Él en el sentido gozoso de que nos permite hacer eso, pero nunca vamos a decir por nosotros. Si no estuviera Cristo en nuestra vida, no podríamos hacer nada. Entonces, estos son beneficios que Él nos da por esa muerte que nos entrega a nosotros para que podamos vivir, amados. Todo esto nos despoja a nosotros de orgullo, cuando entendemos que es por la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. ¿Me lo podés leer si querés el texto o no? ¿Lo tenés? Vos sí tenés 1 Corintios 1:30. Pensé que había ido a 2 Corintios 5:15, por eso estaba hablando todo esto para que fuera. 2 Corintios 5:15, aquí está. Al 17. Dice, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos más. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. 1 Corintios 1:30. Ahí lo vamos a ver resumido todo lo que estoy diciendo, lo que va a leer la hermana. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Ahí está, el último está genial. ¿Ve? Todo, ahí está resumido. Me acuerdo que una vez Charles Spurgeon decía, acá está todo el Evangelio, decía. Si usted quiere predicar una vez, 1 Corintios 1:30, decía. Tiene todo ahí resumido lo que hizo en Jesucristo. Y es así, es todo lo que tenemos, todos esos beneficios lo tenemos gracias a la muerte del Señor Jesucristo y también por supuesto, a la resurrección. Vamos a apurarnos, pero a trancos grandes, por favor, a la otra pregunta, porque nos quedan 2 preguntas, por favor, si podemos avanzar. La pregunta dice, ¿44 de ustedes? Sí. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Ay, ¿es la 43? No, la 43 porque... No, es con la 42, ¿Sí? sería... no. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? ¿No es con la 44 que te?
No, tenés razón porque yo tengo cambiado. Es la pregunta, ¿de qué nos 40 y- aprovecha la resurrección de Jesucristo? No, es la pregunta, no, 44 me quedaría. Ya no, perdón, me falta, 43. no, es la 43, es la que estábamos viendo, ¿sí? Yo me adelanté Bueno, nada más. Ujú, Sí, sí, ujú. sí. sí, Ahora vamos a ir por la última. Entonces ya vamos bien, vamos Sí. por la última. Entonces escuche, a modo de repaso, entonces cuando nosotros, esto para lo que estamos viendo, ya vamos en la última que es la que más complicada está. Pero escuche, cuando morimos, nosotros vamos a morir una sola Una vez vez. nada más, porque ya morimos con Cristo. Ajá. ¿Saben esto, no? Ese Sí. es el provecho. Ujú. Solamente vamos a morir en sentido Natural. natural, físico, si no viene Jesucristo ahora. Si no, al instante nuestro cuerpo se ha glorificado. Glorificado. Pero por eso, este cuerpo tiene que morir. O sea, presten atención esto, antes de pasar a la última pregunta. La muerte esta, en sí, para nosotros, aunque no lo parezca, y por ahí tengamos un poquito de miedo, es ganancia. Amén. Es el paso hacia la gloria. Eso que nunca vieron que la película que me encanta a mí, a ustedes también le encanta y le fascina, se llama El El progreso proceso del de peregrino. peregrino. Cuando él Sí, tiene que pasar las aguas, ¿y qué pasa él? Él tiene temor, él claro. está con esperanzado ahí y tiene miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo el enemigo? Nos volveremos a encontrar. Y en el Ujú. momento le dice los pecados que hiciste, las cosas, cuando negaste. Y él tiene miedo que va a morir, a pasar. Entonces empieza a acusarlo por todas las cosas. Entonces, pero ese es un paso a la gloria. Entonces, ya nosotros hemos muerto, ya no hay más ese rencor, venganza, enojo, odio, resentimiento, todas esas represalias, cosas que nos ha hecho a nosotros, todo fuego tiene que morir en la cruz, hermano, no podemos andar cargando cositas viejas ahí, ¿no? Se muere con Jesucristo, somos nueva criatura, tenemos el beneficio, de verdad, no podemos andar con todas esas, como esos camiones de basura, ¿cómo le dicen en tu país? ¿Qué es el camión de basura? Sí. Cargando todas esas cosas. No se murió en Jesucristo. Entonces, la muerte, vamos a decir, o sea, para nosotros ya morimos. O sea, ese viejo Adán murió. Es liviana nuestra vida y tenemos que ir despojándonos. Entonces, pero la última muerte tenemos que morir físicamente. Se puede llegar a entender. Entonces es un beneficio. Ujú. Incluso mismo la muerte. La muerte es como sería como un favor que nos hace. Claro, la liberación, como Sí, dice la es respuesta. como que vamos a decir, miren, lo voy a decir en el sentido espiritual. De alguna forma, el pecado es el que va más a gritar, va a gritar más que Claro. nosotros. Porque nosotros una vez al cerrar los ojos dicen, estamos con Cristo. Así es así, automático, despertamos. Y el pecado que va a gritar, yo no tengo un cuerpo Habitar. donde Así habitar y es. hacer. Pero para nosotros es ganancia, va a ser ganancia. Entonces es necesario que este cuerpo muera. ¿Sí? Así que vamos por la última pregunta, que es la más difícil de todas. ahora sí. Sí, por favor. Ahora sí me dicen. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta. Para que en mis mayores dolores y gravísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y conturbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente pendiente en la cruz, me ha librado de las angustias y tormentos del infierno. Bueno, yo no sé si leer esto también porque es largo. Se lo leo rápido. ¿Le parece? Así puedo porque es la más largo. Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, pregunta número 43, que es la usted de 44. ¿Por qué se añade? Escuchen, fíjense lo que dice esto. ¿A usted le dice esto? ¿Por qué se añade? ¿Dice eso de usted o no? Sí. ¿Por qué se añade? Descendió a los infiernos. Y dice respuesta. Para que mis mayores dolores y peores tentaciones puedan sostenerme con este consuelo. ¿Y cuál es ese consuelo? Es este. Que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia, los tormentos del infierno, por medio de las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma, en los que fue sumido antes de ser crucificado, y especialmente después cuando colgó de la cruz. Y da unos textos como Isaías 53, versículo 10, Mateo 27, 46. Dice, no que él, a saber Cristo, entró en el lugar de los condenados, hace una aclaración, sino que entró absolutamente en el estado de los muertos. Después dice, este comentario de Hércules Collins, dice que veo ciertos comentarios, un comentario de Perkin y otros más, ¿sí?
Escuche, tengo bastante para hablar esto y no tengo tiempo, ¿sí? Se me acabó el tiempo de la hora, pero voy a tratar voy a leer un pequeño comentario que tengo, no me acuerdo de quién es esto, si no doy los créditos, pero lo voy a leer textualmente, pero voy a pasar a otra cosa. Lo que yo tengo textualmente acá de este comentario dice lo siguiente, ¿sí? Pero yo aparte de esto voy a agregar otra cosa, ¿sí? Yo no me acuerdo de quién es, lo tengo con el celular, creo. Bueno, se lo debo para la próxima de quién es el comentario este. Dice así: la frase descendió al infierno siempre ha causado controversia en la iglesia. Parece que fue la última frase que se añadió al credo. El catecismo da una interpretación muy sana, muy relacionada con su época, cuando la iglesia espantaba a la gente con escenas del infierno para reducirla a sumisión. Y muy bíblica. Dice que Jesús descendió al infierno para sufrir todos los castigos de él, reservados a nosotros, por razón de nuestros pecados, para decirlo de otro modo, infierno. Es el lugar del absoluto abandono de Dios. Cuando confesamos que Jesús descendió al infierno, confesamos que él sufrió verdadera muerte por nosotros. Bueno, escuche bien porque tengo otras cosas para decir. Se lo debo el comentario ese de quién es, no me acuerdo quién es. Pero por lo menos hay 3 o 4 posturas sobre esto. Yo no sé si se acuerdan cuando di primera de Pedro, hace mucho tiempo, ¿sí? Creo que fue en una parte, cuando di primera de Pedro, primero Efesios 4. En Efesios 4, en una parte, no me acuerdo si el versículo 10 por ahí, dice que se llevó, buscar Efesios 4, creo versículo 10 para leértelo mejor. Y vos, Caro, si me haces el favor, primera de Pedro 3:18. Así vamos rápido y ya cerramos. Porque estos textos son importantes, los iba a pasar por alto, pero solo para aclarar que eso no habla que descendió a los infiernos. Efesios 4. A ver el versículo 10 que se llevó cautivo la cautividad, dirá algo así, ¿no? Dice, el que descendió, el mismo es el que también subió. Bueno, ahí está. El que descendió es el que también subió, fuerte, ¿no? El 9 dice, perdóname, dice, mas el que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para que llenase todas las cosas. Aclaro rápido para no finalmente esto, porque la serie de Hebreo, la de Efesios la dimos hace mucho, también acá en la prédica, la que va a dar Caro también está en la prédica. Pero presten atención, este texto nunca habla que descendió a los infiernos, porque algunos dicen, acá está, descendió a los infiernos. No, es que descendió del cielo a la parte más baja que son las tierras, para llevar a cabo la obra, la redención, para llevarse a los suyos. ¿Sí? Nunca que descendió a los infiernos, porque si estuviera en el infierno, ¿qué sentido tiene? Imagínense, y que después lo saca. No hay ningún... Primera de Pedro 3:18, a ver si es ese, pero no estoy seguro yo. 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Hay una parte de Noé ahí? O si no, préstame la Biblia, yo la busco. No sé, no. Aunque es parte de 3:18, ¿estabas leyendo? Sí. Sí, el 20. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Era el otro versículo, disculpa, fue una negligencia mía. En los que otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces se cree que cuando fue y predicó a los espíritus encarcelados, que habían desobedecido una vez, algunos dicen, ahí está, eso descendió al infierno. Sí. No está diciendo, le explico rápido lo que significa esto para que se pueda entender. En el canal de prédica una vez hablé sobre esto. Es que sencillamente, escuche, está hablando, en esa época, presta atención, no estaba encarnado el Señor Jesucristo para hacer eso. ¿Sí? Son cosas diferentes. Cuando hablamos de esta parte que está en la encarnación de Jesucristo. Pero en la época de Noé no estaba encarnado. Pero quiero que entienda que Jesucristo, el Hijo de Dios, existía eternamente. Ahora cómo descendió. Él está en todas partes. ¿Cómo lo hace? Y sencillamente que por medio del pregonero Noé descendió su espíritu y le predicó a estas personas. Claro. Esa es la explicación más sencilla que podría dar. Para esto tenía que ir al canal de prédica para escuchar la prédica que hablé en primera de Pedro. Pero no habla que descendió a los infiernos porque todavía no estaba encarnado. Él no había hecho expiación por los pecados.
Entonces, eso es lo que te hace sencillo, más rápido, para poder explicar y descartar esos textos. ¿Vos querés decir algo? El tiempo se va. ¿Querés decir algo? Después hablamos de eso. A ver de qué es No, más o no, no, menos. después hablamos de eso. Ustedes porque también no. quieren hablar. Es que el tiempo se nos va. Por eso mejor. Dejemos a las hermanas con la duda. Sí. Pero vamos a hablar, entonces, escuche, no está hablando sencillamente de eso, ¿sí? O sea, no está hablando de eso porque Jesucristo no estaba encarnado, bajó su espíritu y por medio de su espíritu le predicó a esas personas que estaban ahí. Ahora, encarcelado, ¿qué significaba eso? Estaba en la prédica que hablamos hace Claro, mucho tiempo, ajá. que estaban ahí, o estaban, vos querías decir que están atrapados, encarcelados en el cuerpo. Espiritualmente, claro. Claro, estaban eso también quería decir vos. Bueno, sí, estaban encarcelados porque estaban encarcelados en el Su cuerpo, espíritu, claro. su espíritu, sí. Y por medio del Evangelio, ustedes saben, Son las llaves que abren las llaves son liberados de donde están. Así es. Sí, pero nunca habla de que descendió a los infiernos. Entonces vamos a ver por lo menos 4 posturas. Yo lo voy a tocar rápido porque ya me pasé bastante del tiempo. Algunos creemos decir que el alma de Cristo después de su muerte descendió a los infiernos. O sea, el lugar donde están los condenados, o sea, donde están muertos ellos. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. Dice, bueno, descendió a los infiernos y estuvo allá. Mire, no tendría ningún sentido eso. Porque una vez que ya murieron y están ahí, ya están, o sea... O sea, no hubiera, perdón, pastor, eso era lo que iba a decir yo. Si hubiese sido así, no hubiera quedado nadie en el infierno, porque después de estar sufriendo esos dolores y ven a Jesucristo, todos se arrepienten. Es así. Algunos, como los católicos, creen que ese fue el primer paso, vamos a decir, a la exaltación. Ellos dicen, creo que descendieron al limbo, si no me equivoco, algo de eso. Descendieron a la mano, descendieron al limbo. Pero no, amado, no significa que él descendió a llevarse todos los que están ahí no. Porque, como decís vos, el infierno ya estaba y no tiene ningún sentido. ¿Sí? Es más, en una parte, fíjese, cada cosa que voy diciendo no me puedo frenar. Me van a hacer preguntas y no me va a dar tiempo. No descendió al infierno, incluso cuando estaba en la cruz, aún le dijo, estarás en el paraíso conmigo. O sea, no es que se fue 3 días con él, o iremos al infierno 3 días y después estarás conmigo. Otra es que, escuche, que descendió al infierno, creen que descendió al Seol. O sea, ¿saben qué es el Seol? Dice, bueno, es el Seol. Una vez creo que se subió alguien, hizo una pregunta, no me acuerdo quién era en el aula, alguien me comprometió y tuvo que hacer la diferencia en lo que era el Seol y el Hades. Y el Seol, y bueno, tuve que aclarar que el Seol, me acuerdo que en esa época creo que aclaré que el Seol es la tumba. Y el Hades al infierno, son cosas diferentes. Sí, él descendió al Seol, o sea, ¿qué es eso? A la tumba, él sí, esa era la posición de Juan Calvino, ¿sí? Que él descendió, y en parte es verdad, pero hay más todavía para profundizar, no solamente descendió a la tumba. Escucha, esto es importante entender porque está muy ligada con la respuesta que da ahí ese catecismo. Creemos que él descendió al Seol, pero no solamente eso, amado, sino que él experimentó, escuche, en esos 3 días el dolor, amados, en su alma y en su espíritu. No solamente que, vamos a decir, él murió y ya está. Él padeció. O sea, lean parte de ahí. Y ahora se va a mostrar con la Confesión de Fe 1689. ¿Qué creemos? Yo creo que esto, miren. El Salmo 16:10, no sé si ustedes se acuerdan de esa serie de salmos que subimos. 150 salmos lo van a encontrar ahí en el canal de Predica. Pero en una parte dijo, el Salmo 16:10, como que no dejarás mi alma en el Seol. Sí, ¿alguien lo tiene para leerlo? Salmo 16, sí. Hechos 2:24, si puedes. ¿Lo tenés? Sí. El Salmo 16 lo tengo. Sí. Recuerda que esta tiene otra versión. A ver. ¿Lo leo todo? La parte donde dice que no dejarás mi... El 10 dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué traducción es esa, 1602, Es fuerte. Yo nunca la leí así, 1602. Es así. Esa me la regaló un pastor, me acuerdo. Es fuerte esa traducción. Pero no dejarás en el sepulcro, es la traducción. Pero ahí aparece infierno. Qué buena que está esa traducción. En el infierno, escucha. La idea es así. Vos tenés Hechos 2:23. Ahora voy a aclarar. Y ya terminamos. Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí está.
Y eso haciendo alusión a, ¿qué? A Salmo 16:10. ¿Podés leer la primera porción, retenido los dolores de qué? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Ahí está. Presten atención, no solamente que murió, porque esto, escuche, tiene que producir un impacto en nosotros. No solamente que murió, él durante 3 días experimentó en su alma, su espíritu, los dolores y tormentos de la muerte. O sea, de lo que dice el infierno. Él padeció. Ahora vamos a ver si puedo, yo voy a leer un poco de esta confesión. Perdón, de este documento histórico. Que dice así: ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Para que en mis mayores dolores y peores tentaciones pueda sostenerme en este consuelo. Usted está sufriendo, usted está padeciendo, usted nunca va a padecer como Jesucristo. Cuando diga, Señor, estoy cansado de esto, ¿hasta cuánto, Padre? Y decir, ¿crees que no te entiendo? Tú has descendido a los dolores de la muerte, has padecido. Y muchas veces le voy a decir algo, cuando padecemos a veces son por nuestros propios pecados. Pero dice, para sostenerme este consuelo. ¿Qué consuelo? Que Él me libró de la angustia, escuche, tormentos del infierno por medio de las indescriptibles angustias. Él llevó angustia, tormentos, terrores en su alma y fue sumido antes de ser crucificados. Y después también cuando colgó en la cruz, no solamente sufrió, ¿qué hablamos en el estudio pasado? No, pobre Señor Jesús, es verdad que sufrió en su cuerpo. ¿Qué vemos? Esto lo sabemos todo. La película que vemos, o cuando leemos Isaías 53, todo ¿dónde sucede eso? ¿En el Cuerpo. En el cuerpo. Pero él padeció en su espíritu. Creo que en una parte que dice que la gente pedía, no me acuerdo algo, y el Señor le dice como que lo único que le iba a mostrar era como que eso de Jonás, que iba a estar 3 días. Ajá. En el Quería fondo, señales, que ellos sí. querían señales y milagros. Y Bueno, que la única señal sería la de Jonás. Él sufrió el dolor, o sea, en su alma durante esos 3 días. Padeció en tormento, solamente Dios mismo podía llevar eso. Por eso cuando decimos, no solamente en el cuerpo, no, fue en su espíritu. Mire, voy a cerrar con esto. Nuestra confesión, Claro que nosotros éramos merecedores del infierno. claro, por eso que Él tuvo que padecer eso. Pagar también en esa... No solamente el cuerpo, Él experimentó en su alma esos dolores, tormentos, sufrimientos, angustia. ¿Y sabe cuál es el dolor más fuerte de todo esto? La separación del Padre. Muy bien. Él experimentó la separación. O sea, usted si no tiene a Dios, no tiene nada. O sea, no sé si le ha pasado en sus pecados más grandes cuando usted se siente de que pareciera, pero no sucede así. Sí, dice en una parte de nuestra confesión que Él se aparta, pero como que no está. Y cuando nos ponemos a pensar, y son causa de nuestros propios pecados, nuestras propias decisiones que tomamos. Pero Él no. Fue por nosotros. Miren, Confesión de Fe 1689. Cerramos con esto. Capítulo número 8. De Cristo el Mediador. Subpunto número 4. Escuche, está muy alineado con este documento, con este credo de los apóstoles. Si lo quieren leer, lo leo yo. Dice, subpunto número 4. Escuche, el Señor Jesús. Esto es del capítulo número 8 de Cristo el Mediador, Confesión de Fe 1689, capítulo 8 de Cristo el Mediador, subpunto número 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió, escuche, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Y acá viene la parte, escuche, soportando las más terribles aflicciones, ¿en dónde? En su alma. En su alma, no se olvide, no solamente en su cuerpo, Él sintió en su alma. Cuando nosotros pecamos decimos, bueno, sí, pecamos, pero no, Él sufrió el dolor en su alma, la separación, decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió esas aflicciones en su alma. Sigue diciendo este documento de la confesión, dice, y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. ¿Ve la diferencia, la separación que hace en su alma y en su cuerpo? Fue crucificado y murió. Permaneció, escuche, en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción,
Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentada a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final de este mundo. Entonces, esta parte, fíjese que dice que padeció y sufrió lo más terribles aflicciones en su alma y lo más doloroso sufrimiento. ¿Dónde? En el Seol. Durante 3 días él padeció. No es que más murió, estuvo así. Y al tercer día abre el ojo, y cobró vida. Esos 3 días estuvo sufriendo y padeciendo. Solo se predica el sufrimiento Eso natural. yo no lo he escuchado por lo menos hablar esto. Nunca. Pero debemos entender que no solo sufrió en su cuerpo, durante esos 3 días Él estuvo en nuestro lugar para que eternamente nosotros no padezcamos. ¿No? A veces decimos, bueno, sufrimos acá. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha experimentado el sufrimiento en el espíritu por causa del pecado. Pero si usted podría probar, aunque sea, no decir una gota, una chispita del infierno por causa de nuestros pecados, de verdad se lamentaría en el alma lo que se siente adentro. Es un dolor en el cuerpo, es un tormento que uno grita y dice, basta. Usted sufre, amado. Y no sé cómo decírselo. Un rato que Dios le permita lo que sentir, y no solamente en el espíritu, en el alma, y por ahí Señor tiene misericordia y nos perdona y salimos de ahí. Pero la gente que descienda ahí nunca más va a poder. Si algún día Dios le permite sufrir y padecer y sentir el peso del pecado porque usted pecó. Mira, ¿qué hizo este hombre? Me enojé. ¿En serio? ¿En serio? Y yo decía, ¿pero cómo? Y usted pueda sentir eso. Imagínese aquellos que desprecian, amado. Entonces, bendito sea cuando el Señor nos disciplina, para que no participemos, amado, de ese infierno. Amén. Dice, ¿por qué la disciplina? ¿Sabe por qué cuando hablamos de la disciplina de Dios? Aguántame un poquito más. Dice Hebreos 12, para que participemos, vamos a decir, de su santidad. ¿Te quería decir algo, Caro? Un versículo que Sí, a ver. dice Hebreos 5, 7. A ver. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien, es así, amado. Entonces, espero que podamos entender por qué tuvo que morir Jesucristo. O sea, fue a causa de nuestras transgresiones. Y no solamente tenés otros más. ¿Oíste, la hermana? Está poderosa. Después, el Salmo 116, 3. A ver. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. ¿Ese es el 16 qué? 116, 3. Salmo. Sí. Es así. Pero esas ligaduras que a nosotros siguen. esas ligaduras que tenemos, o sea, fueron rotas, o sea, por el Señor Jesucristo. 26, ¿No? ¿Sí? Sí. Está filosa. La hermana hace años no agarraba esa Biblia. Ahora anda con la Biblia por todos lados. Porque faltaba ese versículo, 26, 38. Ahí está. Vamos a ir cerrando. Pues. Escuche. Entonces podemos entender nuestra unión con la muerte con Cristo. Amén. Cuando nos veamos en ciertas cosas que a veces, o el pecado mismo, podamos entender que estamos unidos con Jesucristo, que Él padeció en el cuerpo y en el alma, amados. Y cuando a veces no entendamos, no hallemos consuelo, no hay sufrimiento que nunca vamos a padecer nosotros como el Señor Jesucristo ha padecido. Entonces que podamos entender eso, porque tenemos que entender bien nuestra unión con Jesucristo con la muerte. Y Dios mediante, si Dios me da vida, vamos a ver la resurrección de Jesucristo. Es hermosísimo porque... Claro, si ya nos gloriamos felices claro, y contentos. y también Y también vamos a llorar. claro, porque también si estamos resucitados tenemos una nueva vida. Amén. Gloria Así a Dios. que vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Le agradecemos, Señor, porque qué bueno, Señor, en este mundo, Señor, donde va camino más al infierno, Señor, y la gente no les importa, Señor. Las iglesias están llenas, Señor, de otro evangelio de prosperidad, sanidad, decretos y otras cosas. Un evangelio por obras también, Señor. Y se va opacando. Usted sabe cuando veo estos barrios acá y la gente
que ofrece otras cosas cuesta cada vez más. Así que, Señor, le agradezco por las almas que están presentes, también aquellos que van a escuchar, Señor. Señor, que podamos tener un corazón gozoso, Señor, de que estamos unidos con Jesucristo en esa muerte, Señor. Gracias, Señor, porque si estamos unidos con la muerte, estamos unidos también con la resurrección. Esperando, Señor, ansiosamente ese momento. Mientras tanto, Señor, tenemos un trabajo que llevar a cabo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado, Señor, a nuestro espíritu. Señor, nos ha infundido alienta, fe, esperanza para poder seguir avanzando en este mundo, Señor. Le agradecemos esto, Señor, todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si alguno está conforme con esto, puede decir amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Ahí está. Bueno, gloria a Dios. Gracias. Nos vemos. Sí, ahí corto. Muchas gracias. Ahí está. Amén. Gracias. Amén.